Soy Servando, tengo 29 años, y hasta hace unos meses, era el hijo perfecto, al menos en apariencia. Tenía un trabajo estable, sin antecedentes penales, era el aval de la casa donde vivían mis padres, y el único de la familia que pagaba las cuentas a tiempo. No digo que sea un santo, pero comparado con mi hermano mayor, Severiano, que una vez intentó deducir las pérdidas del póker como inversiones de negocios, yo era el responsable. Mis padres, sin embargo, nunca lo vieron así. O tal vez sí, pero les molestaba. De cualquier manera, lo que empezó como yo ayudando a la familia, terminó convirtiéndose en el cajero automático familiar sin ningún retorno emocional. El mensaje de voz llegó un miércoles por la mañana. Iba tarde al trabajo, me había derramado café en la camisa, y estaba pensando si tenía tiempo de regresar a cambiarme cuando vi la luz de notificación parpadeando en mi teléfono. Toqué el icono y le di a reproducir en altavoz mientras hacía malabares con las llaves. «Estás fuera del testamento», dijo la voz de mi padre, fría y cortante como si estuviera leyendo un memorándum legal. «No te molestes en volver. Tú tomaste tu decisión». Me quedé parado en el estacionamiento, atónito. Eso era todo. Sin contexto, sin explicación, solo una patada digital en el pecho. Miré mi teléfono como si pudiera escupir las piezas faltantes del rompecabezas. Luego hice lo que siempre hago cuando me toman por sorpresa. Me quedé insensible, respondí con 2 palabras, entendido, y me fui a trabajar como si nada hubiera pasado. No fue hasta más tarde esa noche, sentado solo en mi apartamento con una cena de microondas que ni siquiera probé, que el shock empezó a desvanecerse y la ira se hizo presente. Reproduje el mensaje de voz una y otra vez, cada vez me dolía menos y me enfadaba más porque sabía exactamente de dónde venía esto. Era Severiano. Durante años, él había sido el hijo pródigo en un constante estado de retorno. Despilfarraba empleos, novias y excusas como gasolina. Mis padres siempre lo rescataban. Cuando me pidió prestados 12,000 pesos para cubrir honorarios legales, léase, deudas de Las Vegas, nunca vi un centavo de vuelta. Cuando lo enfrenté, me dijo que debía estar agradecido de que hubiera acudido a mí primero en lugar. Aparentemente, mi padre olvidó que, si bien él y mi madre técnicamente eran dueños de la casa, el préstamo estaba a nombre de ambos. Y sin mi firma, ese peso de 290,000 pesos que pendía sobre sus cabezas estaba a punto de volverse mucho más pesado. La primera ficha de dominó cayó 48 horas después. Recibí la primera llamada a las 6:17 de la mañana. Un número desconocido, lo dejé ir al buzón de voz. La siguiente llegó a las 6:22, luego a las 6:28. A las 9 de la mañana, tenía 71 llamadas perdidas, la mayoría de mi madre, algunas de Severiano, y una de un número que pertenecía a un bufete de abogados inmobiliarios local. Escuché un mensaje de voz. Solo uno. La voz de mi padre, en pánico, quebrándose de una manera que nunca había escuchado antes. Servando, no sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que parar ahora. Esto no es gracioso. Podríamos perder la casa. No respondí. Solo miré por la ventana, con el café en la mano, el corazón quieto. No estaba tratando de ser cruel. Estaba tratando de ser claro. No quemas puentes con la única persona que sostiene la estructura y esperas mantener tu vista. Esa tarde, mi prima Marisa me envió un mensaje de texto con una foto. Ella vive a 3 cuadras de mis padres y pasa por su casa de camino al trabajo. La foto mostraba un gran letrero de Se vende blanco y azul en el jardín delantero. Mi nombre todavía estaba en la escritura, pero el banco había sido informado. Se estaban moviendo rápido, más rápido de lo que esperaba. A las 5 de la tarde, su abogado me había enviado un correo electrónico directamente. El asunto decía, estado urgente de la propiedad y opciones legales. En el cuerpo, una línea destacaba. ¿Por qué harías esto? No respondí. Pero esa es la cosa. No fue una decisión repentina. No fue rencor. Fueron años de ser el que aparecía, el que daba, el que mantenía todo funcionando mientras era tratado como un plan de respaldo. Y finalmente habían ido demasiado lejos. La parte que más duele no es la casa.
Tampoco es el testamento. Es que genuinamente creí, hasta ese mensaje de voz, que de alguna manera les importaba más a ellos que lo que yo podía proveer. Pero cuando pensaron que ya no era necesario, ni siquiera dudaron en excluirme. Ahora entienden lo necesario que era. Y la cosa es que esto ni siquiera es lo peor. Porque lo que he hecho hasta ahora, eso es solo el comienzo. La eliminación de la hipoteca fue la primera jugada de ajedrez. Todavía no saben lo que hice con la cuenta que ha estado pagando sus servicios o lo que estoy a punto de decirle al SAT. Pero lo sabrán muy, muy pronto. Para el sábado por la mañana, el pánico se había transformado en un caos total. Mi teléfono vibraba cada 5 minutos con nuevas llamadas, mensajes de voz y textos cada vez más desesperados de mi madre y mi padre. Ignoré la mayoría de ellos, pero un mensaje de mi hermano llamó mi atención. Decía, ¿en serio vas a fastidiar a tus propios padres así después de todo lo que han hecho por ti? Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. ¿Todo lo que han hecho por ti? Casi me reí. ¿Qué? ¿Cómo echarme de casa a los 18 a menos que pagara renta y me hiciera cargo de la cuenta del Wafa porque Severiano necesitaba unos años para encontrarse a sí mismo o usar mi fondo universitario para cubrir sus multas, por conducir ebrio y luego encogerse de hombros cuando tuve que abandonar la universidad a mitad de mi tercer año? Claro. Aún así, la manipulación siempre había sido su arma más fuerte. Torcer la narrativa, hacer que pareciera que yo era un desagradecido. Era su truco favorito. Pero esta vez, no iba a seguirles el juego. No respondí. En cambio, inicié sesión en el portal compartido de servicios públicos que había configurado hacía 3 años, el que estaba conectado a la tarjeta de pago automático a mi nombre. Agua, luz, gas, recolección de basura. Pausé cada uno manualmente, mirando las pantallas de confirmación como si estuviera sellando una bóveda. Clic, pausar, confirmar. Clic, pausar, confirmar. Al mediodía, una notificación apareció en mi teléfono. La compañía eléctrica había procesado el cambio. Luego otra, la suspensión del gas estaba activa. Me recosté en mi sofá y exhalé. No por satisfacción, sino por agotamiento. Hay un tipo extraño de cansancio que viene con darte cuenta de que nunca fuiste familia, solo financiación. Esa tarde, tocaron a la puerta de mi apartamento. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco. ¿Habían encontrado dónde vivía? Pero era solo mi vecino de abajo, don Ramón, preguntando si quería el resto de su pizza. Debía verme mal. Le agradecí, sonreí y cerré la puerta. Luego apagué mi teléfono y dejé que el silencio fuera mi escudo. El día siguiente era domingo. Normalmente eso significaba cena familiar. Mis padres tenían este ritual pasivo-agresivo. Si no aparecía, recibía mensajes de texto como, espero que estés bien o supongo que estás demasiado ocupado otra vez. Pero este domingo, hubo silencio de radio. Eso es hasta que volví a encender mi teléfono alrededor de las 6 de la tarde y encontré un mensaje de un número desconocido. Este es el abogado Ramiro Campos, representando al señor y la señora Lorenzo. Por favor, llámeme lo antes posible con respecto al problema de la propiedad. No llamé. En cambio, había estado inactivo por un tiempo, sirviendo principalmente como el conducto a través del cual manejaban el pequeño préstamo comercial y declaraban casi nada en ganancias para evitar impuestos. Hace algunos años, había configurado la estructura del fideicomiso para ellos, completa con identificación fiscal y acceso digital. En ese momento, mi padre no quería pagar los honorarios del contador, así que yo me había encargado de ello, lo que significaba que todavía tenía acceso administrativo completo. Revisé el libro mayor, banderas rojas por todas partes, muchas transferencias a Severiano, honorarios de consultoría aleatorios y algunos nombres de proveedores ridículamente falsos que parecían sacados de un infomercial nocturno. Documenté todo, capturé cada entrada sospechosa y preparé un archivo para mi abogado. No estaba tratando de destruirlos. Solo quería dejar de ser su felpudo. Pero sabía que el SAT no era tan indulgente. Entonces llegó la parte para la que no estaba preparado.
El lunes por la mañana, mi madre apareció en mi trabajo. Trabajo en una oficina de tamaño mediano. Nada llamativo, pero suficiente tráfico peatonal como para que una mujer de cara roja y llorosa que entraba a la recepción causara revuelo. Mi compañero de trabajo me llamó y me dijo, alguien que dice ser tu madre está preguntando por ti. Casi digo que no, casi. Pero una parte estúpida de mí quería escucharla decirlo. Tal vez, solo tal vez, se disculparía, me diría que cometieron un error, que me extrañaban, que se daban cuenta de que Severiano los había manipulado de nuevo. Salí al vestíbulo, manteniendo mi distancia. Se veía mal. Su cabello estaba encrespado. Su rímel estaba corrido por sus mejillas. Y estaba agarrando su bolso como si contuviera su última onza de dignidad. Servando, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, solo ven a hablar con nosotros. Tu padre está enfermo por esto. ¿Enfermo? Levanté una ceja. Sonaba muy bien en el mensaje de voz. Eso fue un error, dijo rápidamente. No lo decía en serio. Estábamos enfadados. Curioso, dije, cruzando los brazos. Yo también estaba enfadado. Durante años, simplemente nunca lo notaste porque yo mantenía las luces encendidas. Su labio tembló. No nos dimos cuenta de cuánto habías hecho. No, dije. Sí lo hicieron. Simplemente no les importó porque pensaron que siempre lo seguiría haciendo. Dio un paso adelante como si fuera a abrazarme, pero yo di un paso atrás. Ya no soy el mismo niño al que podían hacer sentir culpable para que arreglara todo, dije en voz baja. Y he terminado. Eso fue lo último que dije antes de darme la vuelta y alejarme, dejándola sola en el vestíbulo mientras la recepcionista fingía no mirar. De vuelta en mi escritorio, me senté, con las manos temblando un poco, no por miedo, ni siquiera por la confrontación, sino por la finalidad de todo. Había pasado años tratando de ser el buen hijo, el responsable, el plan de respaldo. Y ahora, por primera vez en mi vida, estaba dejando que todo se quemara. Pero el fuego aún no había terminado porque, al final de la semana, iban a aprender lo que sucede cuando la base sobre la que estaban parados se derrumba ladrillo por ladrillo financiero. Para el martes, el silencio cambió de desesperado a peligroso. No del tipo en el que la gente deja de llamar porque se ha rendido, sino del tipo en el que están tramando algo, reagrupándose. Conocía ese silencio. Es el mismo tipo en el que mi padre solía caer justo antes de hacer una jugada de poder, generalmente una que salía espectacularmente mal y me costaba otros $1000 limpiar. Así que me preparé. Efectivamente, el miércoles por la mañana comenzó con un correo electrónico, no de ellos directamente. Por supuesto, eso sería demasiado humilde. Vino de un servicio de mediación en el centro que reconocí vagamente de un acuerdo de divorcio que una vez había ayudado a un amigo a superar. Estimado Servando Lorenzo, hemos sido contactados por partes que desean resolver una disputa financiera a través de la mediación de un tercero. Si está dispuesto a asistir a una sesión preliminar para discutir los posibles términos de la resolución, responda a este correo electrónico dentro de las 48 horas. Sin asunto, sin firmas, solo una solicitud estéril disfrazada de preocupación. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que querían decirme ahora llegaba 20 años tarde. Siempre me habían tratado como una red de seguridad. Confiable, invisible y lo suficientemente suave para absorber cada golpe. Me llamaban cuando se averiaba el calentador de agua, cuando caducaba el seguro del coche, cuando Severiano se atrasaba en un pago en su cuarto intento de lanzar una marca de comercio electrónico. Pero cuando fui hospitalizado hace 3 inviernos por un colapso pulmonar, no me visitaron ni una sola vez. Mi madre envió un solo mensaje de texto que decía que te mejores pronto. Mi padre reenvió un video del nuevo apartamento de Severiano. Nunca olvidé eso. Me quedaba un último hilo que tirar, algo que había estado guardando desde que todo esto comenzó, un silencioso que había mantenido cerca de mi pecho, no porque tuviera miedo de usarlo, sino porque quería asegurarme de que estaba listo para cortar hasta el último lazo. Cuando empecé a manejar las finanzas de mis padres,
Los convencí de que crearan una bóveda digital por seguridad. Contenía todo: pólizas de seguro, acceso a cuentas bancarias, inicios de sesión digitales, copias de las declaraciones de impuestos. Ellos eran perezosos. Yo era meticuloso. Con el tiempo, dejaron de hacer un seguimiento de lo que había allí. Se convirtió en mi trabajo gestionarlo. Y una carpeta estaba etiquetada claramente atrás SAT. Solo volver a ver el nombre hizo que mi pecho se tensara. Dentro de la carpeta había años de avisos ignorados. Algunos habían sido abiertos y escaneados apresuradamente. Otros quedaron intactos, completos con sellos rojos brillantes. Acción inmediata requerida. Mi padre me había dicho que era solo para referencia, pero los números no mentían. Declaraciones omitidas, deducciones dudosas, al menos 3 años en los que Severiano había reclamado gastos comerciales sin tener ningún ingreso declarado. ¿Y adivinen cuyo nombre estaba accidentalmente listado en una de las declaraciones como fideicomisario secundario? El mío. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber seguido interpretando al arreglador. Pero ya había sido su chivo expiatorio, su banco, su saco de boxeo emocional. No iba a ser su tipo de culpa legal, también. Así que envié un correo electrónico, solo uno, a un abogado fiscal en el que confiaba. Adjunté los archivos. Asunto: urgente, posible responsabilidad. No es mi problema. Luego cerré sesión. Esa noche, me serví una copa de vino que había estado guardando y me senté en mi balcón. El aire era fresco y la calle de abajo zumbaba con el tráfico tranquilo. Dejé que el silencio se asentara. Silencio real esta vez, no del tipo de espera, sino del tipo pacífico, y se sintió bien. Extraño, pero bien, hasta que tocaron. Era justo después de las 9 de la noche. No esperaba a nadie. Apagué las luces y me acerqué a la puerta lentamente, instintivamente revisando la mirilla. Severiano, por supuesto. Se veía agitado, sudoroso, con una sudadera arrugada y sosteniendo su teléfono como si pudiera explotar. Lo vi levantar la mano y tocar de nuevo, luego dudar, mirar hacia el pasillo y finalmente murmurar algo que no pude oír. No abrí la puerta. En cambio, di un paso atrás, me crucé de brazos y esperé. Un momento después, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos, por favor. Me quedé mirándolo. El mismo tipo que una vez me dijo: eres solo un personaje secundario pequeño y amargado en esta familia. Ahora rogando por 5 minutos. No le di ninguno. Finalmente, lo vi alejarse por el pasillo, murmurando maldiciones al aire. La puerta del edificio se cerró de golpe tras él. No dormí mucho esa noche, no porque no estuviera seguro de mi decisión, sino porque sabía lo que venía después. Esto no iba a ser solo sobre dinero. Se trataba de orgullo, legado, la ilusión de control que mi padre había pasado toda una vida tratando de mantener. Y ahora que lo había destrozado, sabía que no se iría en silencio. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico del SAT, un acuse de recibo automático. Habían recibido la documentación que había presentado. Y eso sabía que era el verdadero comienzo del fin. Pero el momento que realmente cambió todo, el que me hizo saber que no había vuelta atrás, llegó 3 días después, el sábado por la tarde. Estaba comprando comestibles. Nada dramático, solo huevos, pan, algo de jugo de naranja. Estaba esperando en la fila cuando mi teléfono vibró de nuevo. Una captura de pantalla enviada por Marisa, mi prima. Era una foto de la puerta principal de mis padres. En ella, pegado torcidamente, había un gran aviso amarillo. Aviso de embargo fiscal federal, propiedad sujeta a incautación. Me quedé helado en medio de la tienda. Detrás de mí, alguien preguntó si estaba en la fila. Apenas los oí. Me quedé allí mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la surrealista comprensión de que, por primera vez en mi vida, había recuperado todo el poder que me habían drenado. Ellos tomaron su decisión. Y ahora, finalmente, iban a vivir con ella. No visité la casa.
No cuando el aviso de embargo fue pegado, no cuando llegaron los avisos de corte de servicios públicos. No cuando Marisa me envió un mensaje 2 días después con un video de los mudanceros cargando muebles en un camión de alquiler bajo la mirada gris de un agente federal. No necesitaba estar allí. Ya había vivido en esa casa lo suficiente. Vivido en ella incluso cuando ya no dormía allí. Y cada pago, cada rescate, cada vez que había abierto mi aplicación bancaria y había transferido dinero para cubrir otro de sus desastres. Esa fue mi verdadera dirección durante años. Pero ya no. 3 semanas después del aviso de embargo, su abogado se puso en contacto de nuevo. Esta vez, no con amenazas o un vago lenguaje legal de esperamos una resolución. Esta vez fue crudo. Han accedido a la separación financiera total, sin impugnación. Están solicitando que reenvíe su documentación del SAT a cambio de la retirada de cualquier reclamación sobre el patrimonio familiar y una exención mutua de todas las cuentas compartidas. Leí esa línea 4 veces. Era la primera vez en mi vida que mis padres reconocían que yo había tenido las riendas todo el tiempo. Pero no terminó ahí. El documento adjunto tenía todo. Declaraciones notariadas, copias de cierres de cuentas bancarias, formularios de reasignación de hipotecas, la renuncia legal total al fideicomiso familiar y una renuncia formal a su propia copropiedad en cualquier estructura financiera que hubiéramos compartido. Lo reenvié a mi abogado, que me llamó 10 minutos después. Ganaste, dijo rotundamente. Esta es su rendición. Debería haberme sentido triunfante. Alguna parte de mí lo hizo, pero otra parte, la parte tranquila, la que solía quedarse despierta preguntándose qué había hecho mal para que mi propia familia me tratara como un plan de respaldo, esa parte simplemente se sentía cansada. Firmé los papeles de todos modos. 2 días después, fue oficial. Yo era libre. Ellos no. Al SAT no le importan los dramas familiares. No importa si tenías la intención de arreglarlo el año que viene. La deuda era real. Las firmas falsificadas, las deducciones dudosas, los pagos de la cuenta del fideicomiso a Severiano etiquetados como bonificaciones de empleados y su casa, fue subastada 2 meses después para pagar sus impuestos y multas adeudados. No la cantidad total, pero lo suficiente para que el gobierno liberara su agarre. Por ahora, se mudaron con mi tía. Sí, la misma que una vez dijo que yo era demasiado frío y que debía sonreír más después de que pagué la cuenta del hospital de su hija. Poético. Escuché que les está cobrando renta. El triple de lo que yo pedí alguna vez. Severiano intentó llamarme una vez. No desde su número. Sabía que lo había bloqueado, sino desde algún número local desconocido que respondí sin pensar. No dije nada al principio, solo escuché. Ni siquiera trató de disculparse. En cambio, entró directamente en un monólogo sobre cómo el SAT arruinó sus vidas, cómo no se suponía que las familias debían funcionar así, cómo exageré y quemé todo sin ninguna razón. Cuando hizo una pausa, esperando mi respuesta, finalmente hablé. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Silencio. Tú fuiste la razón. Todos ustedes. Cada cosa que obtuviste que yo nunca obtuve. Cada vez que lo tragué y pagué el precio. Cada vez que me dejé creer que lo notarían o dirían gracias o al menos dejarían de culparme por sus propios desastres. Empezó a interrumpir, pero no se lo permití. Les di años de silencio. Ese fue mi error. Pensaron que significaba obediencia. Significaba misericordia. Y me he quedado sin ella. Colgué, bloqueé el número y finalmente, se acabó. En los meses siguientes, cambié todo. Cerré las cuentas conjuntas, saqué mi propio seguro, pagué mi parte de los préstamos estudiantiles restantes, un último vestigio de su legado, encontré un terapeuta, algo que había pospuesto durante años, y comencé a desempaquetar los restos que había estado llamando familia por costumbre, no por amor. Y poco a poco, empecé a vivir. Comencé a viajar, solo viajes cortos al principio. Un tren a la costa, un vuelo a Denver para ver a un viejo amigo al que no había dedicado tiempo en años. Me ascendieron en el trabajo,
no porque de repente fuera mejor, sino porque había dejado de arrastrar el peso de las elecciones de otras personas alrededor de mi cuello. Incluso adopté un perro, un Golden Retriever torpe y de orejas caídas al que llamé Milo. La primera criatura en mi vida que no quería nada de mí sino tiempo y afecto. Se lo di a ambos sin dudarlo. En Navidad, recibí un mensaje más de mi madre. Un correo electrónico de una sola línea. Espero que algún día entiendas. Hicimos lo que creíamos que era mejor. Sin disculpas, sin responsabilidad, solo un último empujón de culpa, como un reflejo oxidado que no podía apagar. No respondí. Ya no reviso esa bandeja de entrada. A veces, cuando camino por el parque con Milo y veo familias reunidas alrededor de mesas de picnic, me pregunto cómo podría haber sido tener padres que aparecieran sin condiciones, que no midieran el amor por lo que podías proveer o por lo bien que interpretabas el papel que te escribieron. Pero ese sentimiento se desvanece porque ahora sé algo que no sabía antes. La familia no te completa. El respeto sí. Los límites sí. Y a veces, lo más verdadero que puedes decir a las personas que te criaron es, no les debo nada. Así que esa es mi historia. Me dijeron que estaba fuera del testamento. Nunca se dieron cuenta de que yo era el testamento, la base, el cheque de pago, el bote salvavidas al que le hicieron agujeros. Y cuando finalmente lo solté, se hundieron solos. Yo no me ahogué. Construí algo mejor en tierra firme. Y por primera vez en mi vida, no estoy manteniendo a nadie más a flote más que a mí mismo.